Bueno, me presento por si hay alguien que no me conoce. Yo soy Ignacio Fenoglio, actual integrante de web, y preparé una clase sobre una revisión completa de la medición de sodio en agua potable. Para empezar, una breve introducción sobre el sodio. Es un elemento metálico de la tabla periódica, bastante abundante en nuestro planeta, y es alcalino también. Para relacionar un poco con nuestro organismo, decimos que es el catión extracelular de mayor importancia, ¿sí? Que está en mayor concentración, generalmente afuera de las células, y juega un rol fundamental en la homeostasis de nuestro medio interno, principalmente en la tensión arterial. Siendo esto muy importante a la hora de evaluar de su ingesta diaria, porque está íntimamente relacionado, cuando lo consumimos en exceso, al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión primaria. Además, altas concentraciones a nivel del agua potable puede alterar el sabor de esta. Por eso es importante conocer su concentración en las aguas de consumo humano. La ley 11.200 establece un valor recomendado menor, o sea, de concentración de sodio menor a 100 miligramos litro, pero un límite máximo obligatorio en las aguas de una concentración de sodio igual o menor a 200 miligramos litro. La OMS, por su lado, establece que la ingesta diaria total de sodio debe ser menor o igual a 2.000 miligramos día. Digamos, esto en total entre agua y alimentos. En Argentina, esto generalmente, como toda dieta occidental, se sobrepasa ampliamente, generalmente a expensas de los alimentos. Somos de consumir muchos alimentos procesados y ultraprocesados, pero como vamos a ver a lo largo de esta presentación, hay aguas que nosotros tenemos medidas en el laboratorio que superan ampliamente los valores recomendados y obligatorios, y en estos casos significarían un gran aporte por parte del agua potable de sodio, digamos. Por lo tanto, digamos, influirían ampliamente en la ingesta diaria de sodio. Planteé unos breves objetivos para este trabajo, que es analizar el funcionamiento del fotómetro de llama, revisar de manera completa el funcionamiento de la técnica, basándonos principalmente en los controles de calidad, y conocer la concentración de sodio en aguas de consumo y realizar el correcto análisis estadístico de los datos obtenidos. Pero antes, me voy a extender un poco, pero me gustó más que nada por una afición, cualquier cosa me interrumpen y me corrigen, ir un poco más allá y hablar un poco de las radiaciones electromagnéticas. Cuando hablamos de las radiaciones, nos estamos refiriendo a un conjunto de ondas que están formadas por fuentes generadoras de electromagnetismo. Es decir, generan un campo electromagnético y estas se propagan a la velocidad de la luz, transportando básicamente altísimas energías. Podríamos decir también que estas ondas se mueven en el espacio, entendiéndose el espacio como todo lo que vemos, digamos, usando un campo electromagnético. Hoy por hoy se conoce que no necesitan un medio físico para propagarse, por lo tanto se pueden propagar en el vacío, aunque hoy en día hay nuevas teorías que suponen que en realidad no existe el vacío como tal, entonces por lo tanto la radiación terminaría propagándose por un medio material, digamos. La partícula elemental de estas ondas lo conocemos como fotón, es una partícula de masa cero, y estas ondas son producidas generalmente, en realidad son producidas, perdón, por cargas eléctricas en movimiento y no estáticas. Siempre que hay una carga eléctrica estática, no hay radiación electromagnética. Ejemplo de estos, digamos, de estas fuentes generadoras de estos campos, es la electricidad que usamos, digamos, habitualmente cuando enchufamos un celular a cargarse, y los electrones moviéndose de un lugar a otro dentro de un átomo. A través de la aplicación de energía a estos átomos. Esto es lo que nos importa y lo que resalté porque es lo que nos va a permitir a nosotros hacer las mediciones que hacemos en nuestro laboratorio. O sea, nos basamos en este fundamento. Para hablar un poco y brevemente voy a explicar un poco las propiedades. Hoy en día se conoce que las ondas electromagnéticas tienen dos principales propiedades, ¿sí? O podemos decir que se comportan de dos maneras distintas.
una propiedad ondulatoria, podemos decir que las radiaciones electromagnéticas son ondas o que son una partícula. Y se explican a través de tres fenómenos principales. Para hablar de que la radiación electromagnética es una onda, nos basamos en el fenómeno de refracción. Básicamente, cuando vemos un arco iris, la luz pasa de un material que es el aire, o sea, gaseoso, pasa por una gota de agua que es más líquida, digamos, una consistencia mayor, se refracta y se disocia en todo su haz, digamos. Por eso vemos todos los colores del arco iris. Y el fenómeno de interferencia, que supone que cuando hay ondas que interfieren entre sí, influyen una sobre otra, y esto se puede constatar fácilmente cuando prendemos una radio y no podemos escucharlo, las escuchamos con las famosas interferencias. Eso es porque hay ondas de radios interfiriendo entre sí. Y las propiedades corpusculares, que por esto decimos que las ondas electromagnéticas, por ejemplo, tiene su partícula que es el fotón, por el fenómeno fotoeléctrico, que es la emisión de electrones por un material a incidir sobre él. Digamos, por ejemplo, la luz. Esto es medido, por ejemplo, un experimento que se hizo es al inferir una luz ultravioleta sobre una placa de cobre, la placa de cobre irradia electrones, o sea, suelta electrones, y esto nos permite afirmar que las radiaciones electromagnéticas tienen propiedades de partículas. El espectro electromagnético eh, es, es medido en frecuencia, digamos, los famosos hertz, y hay un amplio espectro, dentro del cual yo me voy a centrar en el espectro de luz visible, que es el que nosotros podemos ver. Generalmente lo vemos como luz blanca, o como, digamos, en este espectro nosotros vemos todos los colores de la vida cotidiana, y por el cual encima de sí no podemos ver, entramos en el espectro de ultravioleta, y por debajo entramos en el espectro infrarrojo y tampoco podemos verlo. A mayor frecuencia, podemos decir que hay mayor energía, o sea, hay mayor transporte de fotones que se transmite, o sea, se traduce en un mayor transporte de energía. El rango que nos importa a nosotros hoy por hoy es el rango de luz visible, ya que nuestro equipo va a medir y trabajar en este rango. ¿Cuál es el espectro de luz visible? Bueno, básicamente es la radiación, o sea, la luz que va entre los valores de menos 300 a 700, 800, bueno, no me sale la palabra ahora, pero bueno, cada átomo eh, del sodio, por ejemplo, del sodio, emite, al administrarle energía, una luz con longitud de onda específica y por lo tanto de un determinado color. O sea, cada átomo que nosotros midamos va a emitir una luz característica de una onda específica y única para ese átomo. Esto lo usamos mucho en los diferentes mecanismos de medición en nuestro laboratorio. Bueno, ¿qué hacemos en nuestro laboratorio? Usamos las técnicas espectroscópicas, o sea, el análisis espectral, donde tratamos de medir o estudiar la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, a través de la medición de la absorción o emisión de energía radiante, o sea, la emisión de la luz básicamente. Es una medida indirecta, porque medimos una propiedad de la materia, y en nuestro laboratorio tenemos tres técnicas actualmente en funcionamiento. La fotometría de llama, que es la que voy a explicar más adelante, la espectrofotometría y la espectroscopía de absorción atómica. Nuestro fotómetro actualmente en realidad está preparado para medir sodio y potasio, pero actualmente solo medimos sodio porque no tenemos los elementos para medir potasio. Y dicha técnica funciona en el CUEM desde el 13 de septiembre de 2017. Voy a pasar a explicar un poco los materiales y métodos de este trabajo, y centrándome ya en la fotometría de llama, ¿sí? Es la técnica por la cual nosotros podemos medir un elemento a través de la emisión de luz utilizando el fotómetro de llama. Este fotómetro de llama y esta técnica principalmente se utiliza para cationes metálicos, como dije, principalmente el sodio y el potasio. Medimos la emisión de energía de un átomo y decimos, como dije antes, es indirecta también, digamos, porque nos permite
conocer la cantidad de sodio, en este caso, pero de cualquier material, que existe en una solución midiéndole la absorbancia, es decir, midiéndole una propiedad a ese átomo. Esta absorbancia luego, cuando lo cargamos en Atlantis, a través de un cálculo matemático, se transforma en transmitancia. ¿Cómo está formado el fotómetro? Bueno, por un sistema de vacío generado por una burbuja de vidrio y aire comprimido proveniente de un compresor, que en el laboratorio está abajo de la mesada, la misma mesada donde está el fotómetro, un catéter por donde aspiramos la muestra y se introduce al sistema de vacío. Y este sistema de vacío tiene la función de, por un lado, absorber a través del catéter la muestra y de pulverizarla hacia el quemador. El quemador es una chimenea con una llama, ¿sí? Donde quemamos, hablando rotundamente, digamos, quemando esa muestra. En ese punto nosotros le brindamos energía a los átomos. Un sistema óptico que hace de filtro para los fotones, una unidad receptora, una fotocélula que mide lo que le llega, digamos, capta la luz y la convierte en una señal eléctrica, que es lo que nosotros vamos a ver en la unidad, en la interfaz indicadora, donde vemos la aguja que nos marca el valor de esa señal que le llega. Acá vemos el fotómetro. Como les decía, usted no sé si ven mi puntero, pero del lado derecho vamos a ver el catéter, el barómetro, que es ese relojito que se ve. En la otra imagen está más detallado un nuevo barómetro que se le puso. Ese vidrio que se ve a la derecha arriba es la chimenea. Después tenemos más a la izquierda las perillas, donde podemos calibrar el equipo, y la unidad indicadora, donde se ve lo que parecería un relojito, que es donde nosotros obtenemos el valor y lo vemos. Donde está el catéter, ahí funciona todo lo que es el sistema vacío, se ve ahí llegando las mangueras rojas, eso es aire comprimido, y la llama, que se ve en la foto de la derecha de abajo, es lo que está en la parte baja de la chimenea, donde se pulveriza la muestra. Y les hago una foto porque de esa forma es que se tiene que ver la llama, ¿sí? Con hitos separados, para, digamos, tiene que estar siempre en esa media para asegurar una correcta medición. ¿Cómo funciona bien? Bueno, algo expliqué, el sistema de vacío pulveriza la muestra hacia la chimenea, y la llama lo que hace es darle esa energía que necesita el átomo de sodio. Dicha energía es absorbida por estos átomos, provocando saltos. O sea, básicamente excita esos átomos, mandando los electrones hacia orbitales superiores de mayor energía, pero inestables. Al ser inestables, tienden a volver a su posición de reposo. Entonces, estos electrones retoman automáticamente su posición original, liberando el exceso de energía que habían captado. ¿Cómo la liberan? En forma de luz, de radiación electromagnética, en forma de fotones, de un color y longitud de onda específica para cada elemento. Estos fotones son liberados y son captados y filtrados por un monocromador específico para sodio, que se encuentra incorporado en el fotón, es decir, entre la llama y la fotocélula, que hace el cambio, o sea, capta la luz y hace el cambio a señal eléctrica. Esto es un breve esquemita que hice, donde trato más que nada de esquematizar cómo se comporta el fotómetro. Tenemos los átomos en reposo que provienen de la muestra y pulverizamos, le aplicamos la llama, excitamos a estos átomos y que absorben la energía. Esta energía es rápidamente, o sea, en cuestión de nada, de milisegundos, o sea, nosotros ni nos damos cuenta, vuelve a la posición de reposo liberando fotones, que es la que va a llegar al monocromador. O sea, el monocromador es un filtro. ¿Por qué? Porque nosotros no es que estamos excitando únicamente los átomos de sodio, sino que excitamos todo lo que hay en la muestra. Cloruro, potasio, lo que haya. Entonces nosotros tenemos que filtrar esa luz que llega. ¿Y cómo la filtramos? Por el monocromador, que es un sistema óptico creado especialmente para retener todas las longitudes de onda que no nos importan de otros elementos, pero sí dejar pasar únicamente las longitudes de ondas provenientes del sodio, o sea, es específico. A mayor cantidad de sodio que haya en la muestra,
mayor será la energía absorbida una vez en la llama, digamos, y mayor será la cantidad de energía de vuelta, o sea, mayor será la energía liberada. Como dije recién, o sea, la longitud de onda, y ya habíamos dicho antes, es específica para cada elemento. El sodio tiene una longitud de onda de 588,9 y cae dentro del espectro visible, en lo que nosotros, si recuerdan el dibujito anterior, dentro de la línea de color amarillo. Por eso nosotros al sodio, cuando lo excitamos, le damos energía, lo vemos de color amarillo. Es decir, el monocromador deja pasar solamente esa longitud de onda, todo lo demás lo retiene. Acá otro esquema que saqué de internet, donde vemos cómo atomizamos, o sea, excitamos adentro de la llama, la muestra. Hay un filtro de interferencia, que es el monocromador que les dije, el sistema óptico, y después pasa únicamente la luz proveniente de los átomos de sodio al detector, y esto sería la fotocélula, digamos, que a nosotros nos capta y nos transforma esa señal proveniente de la llama en señal eléctrica. Y ahora bien, o sea, algo ya les expliqué, pero digamos, ¿por qué el monocromador deja pasar solo el amarillo? Capaz que muchos lo saben, pero a mí me interesó esquematizarlo un poco. Nosotros cuando en la vida cotidiana vemos los colores, me puse a pensar, digo, ¿qué es lo que le da el color a las cosas, digamos? Porque si la luz blanca tiene tantos colores, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, básicamente cuando nosotros vemos algo de un color, es que ese objeto está absorbiendo todas las longitudes de onda, menos la del color que nosotros vemos. Es decir, por ejemplo, puse el ejemplo de una remera amarilla, cuando la ilumina la luz natural, la luz del sol, absorbe todas las longitudes de onda de todos los colores, menos la amarilla. Al no absorberla, esta rebota y llega a nuestros ojos. Y nosotros entonces los vemos de ese color. Lo mismo pasa con el monocromador. El sistema óptico del fotómetro lo que hace es absorber todas las longitudes de onda, menos la específica para el sodio. La deja pasar y así nosotros obtenemos la medición. Ahora bien, si es luz visible, ¿por qué necesito un fotómetro? Y en realidad porque yo necesito saber, digamos, no puedo ver los átomos, no puedo medir un átomo a simple vista, por lo tanto necesitamos un sistema óptico muy específico que nos sea capaz de medir a nivel atómico, digamos. Y esto es otro ejemplo que puse, que, digamos, si bien nosotros lo hacemos en el laboratorio a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, el mismo sistema se usa en los telescopios para ver la composición de las estrellas y de los cuerpos celestes. Cuando se mira con un telescopio, se pone un filtro entre el telescopio y el exterior de determinadas longitudes de onda, entonces en base a eso nosotros, el operador, digamos, puede decir, bueno, esta estrella tiene grandes cantidades de agua o grandes cantidades de sodio, dependiendo el color que reciba de ese cuerpo celeste. Ahora bien, ya llevado a nuestro laboratorio, a la técnica en sí, los elementos que vamos a necesitar para medir son tubillos plásticos de 5 mililitros, ladillas, micropipetas y tips, agua destilada, los testigos, las muestras y obviamente el fotómetro de llama que ya lo expliqué antes. Los testigos de la curva y el QC se realizan a partir de una solución stock de cloruro de sodio, y los testigos tenemos el 0, o el blanco, que es agua destilada, y los testigos 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, 1 en 800, que se preparan a partir de la solución stock y con agua destilada. Y el análisis de recuperación, que lo preparamos y lo analizamos junto con las muestras y junto con los testigos, con la particularidad de que a la misma muestra, que no le agregamos, o sea, que no hicimos la adición, a esa misma muestra, al duplicado, le sacamos 1 mililitro de agua destilada y lo reemplazamos por 1 mililitro de testigo de 1 en 100. Todas las muestras se preparan por dilución, es un volumen final de 5 mililitros, y el valor de dilución que nosotros tenemos que hacer en esa muestra, ya sea 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, lo obtenemos a través del valor de conductividad eléctrica que se le cargó anteriormente a Atlantis. Y todas las muestras, testigos, QC y prueba de recuperación se
preparan y miden por duplicado. Ahora bien, para explicar un poco los resultados, primero voy a hablar un poco de los controles de calidad. Actualmente tenemos problemas con el R cuadrado y la sensibilidad. En realidad el R cuadrado nos está dando mal porque Atlantis tiene la posibilidad de elegir el ajuste de nuestra curva entre recta o curva. Y últimamente viene eligiendo ajuste curvo y el R cuadrado nos está dando fuera o sea, menor a 9. Y en la pendiente últimamente estamos perdiendo sensibilidad, estoy trabajando, viendo los estándares, algo hice la última vez que medí, pero probablemente haya que rehacer los estándares y ver si mejora la sensibilidad. Algunos no sé si saben, pero el año pasado no tuvimos gas en el QM, estuvimos midiendo en la casa de Alfredo con otro compresor, previamente midiendo con garrafa, o sea, con gas envasado, y eso nos ha descalibrado un poco el equipo y bueno, estoy trabajando para mejorar un poco la sensibilidad de la técnica. El UDS nos viene dando bien, entre 2 y menos 2. El coeficiente de variación también, salvo algunas muestras, como repito antes, cuando nos quedamos sin gas estuvo difícil la cosa. Y bueno, la recuperación me viene costando bastante. A veces me da por debajo de 100, a veces cerca de 100, otras veces por arriba. Es una técnica bastante exigente. En cuanto a los resultados de las muestras, tenemos 507 muestras medidas actualmente, donde más del 50% de las muestras está por debajo del límite máximo obligatorio, digamos 200 miligramos litro. Un poco menos del 50% está por debajo del límite mínimo, pero un 30% aproximadamente supera el límite máximo permitido por la ley. Tenemos aproximadamente unas 200 muestras que están por debajo del límite máximo y unas 300 que están por encima, ¿sí? Es bastante las aguas que tenemos que superan el límite máximo obligatorio y ni hablar del límite máximo mínimo de sodio en agua potable. Y en estos dos plots podemos ver que las aguas provenientes de pozos, ya sean de red o no, digamos de pozos de las viviendas, son las que más sodio tienen, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, en las aguas de red, el 50%, sí, casi el 70% está por debajo del límite máximo obligatorio, mientras que las de pozo, el 50% está por arriba del límite máximo, y hay algunas muestras que tienen una excesiva cantidad de sodio, todas de pozo, y acá les especifiqué, hay una en particular, ¿sí? Que es mayor a 1800 partes por millón, que es de Santa Regina. Sí, hay 8 muestras de Santa Regina en provincia de Buenos Aires que son mayor a 1000 partes por millón de sodio. Hay una de la localidad de Angélica en Santa Fe y una de Charata en Chaco. Pero bueno, podemos ver en este gráfico que las aguas de pozo generalmente tienen mucho, pero mucho sodio, en comparación con las provenientes de otra fuente, digamos. Y muchas gracias por su atención.